Hola a todos, hola a todas. Es un placer tenerlos de vuelta en este canal. ¿Cómo están? Espero que con mucha energía, porque hoy, damas y caballeros, les tengo una noticia que va a hacer temblar el mundo del entretenimiento. Prepárense porque lo que les voy a contar es épico. En este espacio, como saben, nos sumergimos en los entresijos del mundo del espectáculo, desgranamos las últimas novedades, analizamos los romances que nos hacen suspirar y, por supuesto, exploramos las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy vamos a viajar al corazón mismo de las telenovelas turcas, a una historia que, aunque nacida en la ficción, ha trascendido la pantalla y ha conquistado a millones de corazones en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y como el gran titular lo anunciaba, el 6 de septiembre de 2025, el mundo se detuvo ante una noticia que, créanme, fue mucho más que una simple sorpresa, fue un terremoto mediático. ¿Qué sucedió? Pues quédense conmigo porque vamos a desentrañar un relato que parece sacado de una película, lleno de giros inesperados, emociones desbordantes y, por supuesto, muchísimo amor. Antes de que nos adentremos en este fascinante torbellino, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni una sola novedad del mundo del espectáculo. Y ahora sí, con el corazón palpitando y la mente abierta, vamos a sumergirnos en esta historia. Para comprender la magnitud de esta noticia, es fundamental que retrocedamos en el tiempo y recordemos cómo comenzó todo. La chispa inicial, el flechazo que encendió la llama de la esperanza para millones de fans, ocurrió en el set de Erkenci Kuş, la serie turca que en español conocemos como Pájaro Soñador. Can Yaman, con su físico imponente, su carisma arrollador y su talento actoral innegable, interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y con un pasado misterioso. Demet Özdemir, por su parte, con su belleza natural, su sonrisa contagiosa y su inigualable capacidad para conectar con el público, dio vida a Sanem, una joven soñadora y llena de vida que trabajaba en el mundo de la publicidad. La química entre Can y Demet en la pantalla era innegable, palpable, casi mágica. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una conexión especial, una complicidad que trascendía el guión y llegaba directamente al corazón de los espectadores. La pareja que formaban en la serie, llena de altibajos, de momentos de alegría y de profunda tristeza, conquistó a la audiencia con su encanto y su autenticidad. Desde los primeros episodios, los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Los fans, embelesados por la conexión entre Can y Demet, comenzaron a soñar con la posibilidad de verlos juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de comentarios esperanzadores y de análisis exhaustivos de cada gesto, de cada mirada, de cada fotografía. Las miradas cómplices, las risas compartidas en el set, las bromas que se gastaban, todo alimentaba las expectativas de los fans, que soñaban con que su amor en la pantalla se convirtiera en una realidad tangible. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la creciente expectación, y las portadas de las revistas se llenaron de especulaciones y de rumores sobre un posible romance. ¿Y saben qué? Durante un tiempo, la magia pareció funcionar. La fantasía de los fans parecía estar a punto de materializarse. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo más que amistad, algo más que una simple relación laboral. Se les veía juntos en eventos, paseando por las calles, compartiendo cenas románticas, incluso disfrutando de viajes a destinos exóticos. Los fans no dudaban en inmortalizar estos momentos y compartirlos en las redes sociales, alimentando aún más la ilusión y la esperanza. La prensa rosa se volcó por completo en la historia, y los rumores de boda, de hijos, de una vida juntos, inundaron las portadas de las revistas de todo el mundo. El mundo entero en ese momento parecía estar a la espera del anuncio oficial. Pero como suele suceder en estas historias de amor que nacen en la esfera pública, las cosas no siempre salen como uno espera. Las presiones, las exigencias, los focos, todo puede influir en la dinámica de una relación. Y tras meses de especulaciones, de idas y venidas, de momentos de alegría y de profunda tristeza, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron tomar caminos separados. La noticia, aunque no fue una sorpresa total, dejó un sabor agridulce entre sus seguidores. La magia de la pareja en pantalla, que había enamorado a tantos, se había desvanecido. El sueño, la fantasía, se había roto en mil pedazos. La decepción se apoderó de muchos corazones, pero al mismo tiempo el respeto y la admiración.
Por ambos actores prevalecieron. Ambos, con el paso del tiempo, siguieron adelante con sus respectivas carreras profesionales. Can Yaman, convertido en un ícono internacional, un sex symbol con millones de seguidores en todo el mundo, protagonizó nuevas series, se embarcó en proyectos en diferentes países, consolidando su fama y su éxito. Su nombre se convirtió en sinónimo de talento, de perseverancia y de profesionalismo. Demet Özdemir, por su parte, continuó demostrando su talento actoral, participando en nuevas producciones, conquistando a nuevos públicos y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su versatilidad, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones la convirtieron en una figura imprescindible en el mundo del entretenimiento. Y es aquí, en este punto de la historia, donde la noticia del 6 de septiembre de 2025 entra en escena. Después de años de caminos separados, de relaciones sentimentales con otras personas, de carreras exitosas y de vidas construidas por separado, el mundo entero se paralizó al enterarse de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. La noticia que sacudió el mundo, el bombazo que paralizó las redes sociales y que generó un revuelo mediático sin precedentes, fue que, después de todo ese tiempo, después de haber recorrido caminos separados, después de haber construido vidas independientes, Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos, muy juntos, en una situación que dejaba entrever una posible reconciliación. La pareja de pájaro soñador podría estar de vuelta. Las fotos tomadas por paparazzis en una ciudad europea mostraban a la pareja compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de cariño. Se les veía paseando por la ciudad, disfrutando de una cena romántica, e incluso compartiendo momentos íntimos en un balcón. ¿Era posible? Después de tantos años, de tanto camino recorrido por separado, ¿se estaban dando una segunda oportunidad? Estaban dispuestos a revivir el amor que en su momento cautivó a millones de personas. La noticia se propagó como la pólvora. Las redes sociales estallaron con comentarios, especulaciones y análisis. Los fans, divididos entre la incredulidad y la emoción, inundaron las plataformas con mensajes de apoyo, de esperanza y de deseo de que esta vez, la historia tuviera un final feliz. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de la noticia, y las portadas de las revistas volvieron a llenarse con los rostros de Can y Demet. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Cómo había sido posible que, después de tanto tiempo, volvieran a encontrarse? ¿Qué había desencadenado este reencuentro que parecía sacado de una película romántica? Los detalles, como suele suceder en estos casos, eran escasos y difíciles de confirmar. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que habían mantenido contacto a lo largo de los años, una amistad discreta y respetuosa que, con el tiempo, había evolucionado, transformándose en algo más profundo y significativo. Otros, en cambio, sostenían que el reencuentro había sido fruto de la casualidad, de un encuentro fortuito en un evento en común, que había reavivado la llama de la pasión y del amor. Lo cierto es que, independientemente de las razones y de las circunstancias, la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir fue un auténtico bombazo. Las expectativas se dispararon, y la pregunta del millón era, ¿qué pasaría ahora? ¿Volverían a darse una oportunidad? ¿Se atreverían a revivir el amor que en su momento cautivó a millones de personas? ¿Estarían dispuestos a luchar por su amor, esta vez con todas las consecuencias? La respuesta, por supuesto, solo la tenían ellos. La decisión final, el futuro de su relación, dependía única y exclusivamente de ellos. Pero, ¿qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos de estas dos personalidades tan diferentes, pero al mismo tiempo, tan complementarias? Can Yaman, con su personalidad reservada y su intensa mirada, siempre ha sido un misterio. Un hombre de pocas palabras, que prefiere dejar que sus acciones hablen por él. Un actor que se ha esforzado por mantener su vida privada alejada del ojo público, protegiendo su intimidad y su privacidad. Un hombre que, a pesar de su fama y de su éxito, ha sabido mantener los pies en la tierra y seguir adelante con humildad y profesionalismo. Demet Özdemir, por otro lado, es conocida por su alegría, su espontaneidad y su transparencia. Una mujer que no tiene miedo de mostrarse tal y como es, que no teme expresar sus sentimientos y que siempre se muestra auténtica y genuina. Una actriz que conecta con el público a través de su sonrisa, de su carisma y de su capacidad para transmitir emociones. La combinación de estas dos personalidades, de estos dos talentos, de estas dos almas gemelas, es lo que los hizo tan especiales, tan únicos, tan inolvidables. Y ahora, tras años de espera, el mundo se pregunta si esa magia, esa conexión, ha vuelto a resurgir.
Han aprendido de sus errores del pasado. Están dispuestos a luchar por su amor, esta vez con todas las consecuencias. La noticia del 6 de septiembre de 2025 es solo el comienzo de una nueva historia, una historia que sin duda nos mantendrá pegados a la pantalla, a las redes sociales, a las revistas del corazón. Una historia que nos recordará que el amor, a veces, puede ser una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, una promesa de felicidad. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pues, como les decía, la historia continúa. Los rumores siguen circulando, las fotos siguen apareciendo, y las especulaciones no cesan. Los paparazzi están al acecho, los medios de comunicación están atentos a cada movimiento, y los fans están expectantes ante cualquier novedad. Lo único que sabemos con certeza hasta el día de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos, que se les ve felices y que, al menos por ahora, están disfrutando de su reencuentro. Se les ha visto en diferentes eventos compartiendo viajes románticos y, sobre todo, derrochando complicidad y felicidad. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Llegaremos a verlos juntos de nuevo en una serie? ¿Nos sorprenderán con una boda? ¿O simplemente decidirán mantener su relación en la más estricta intimidad, lejos de los focos y de las presiones mediáticas? El tiempo lo dirá. Las decisiones que tomen, las elecciones que hagan, serán determinantes para el futuro de su relación. Pero lo que sí es seguro es que esta historia de amor, de reencuentros y de segundas oportunidades, seguirá siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Porque al final del día, lo que todos queremos es creer en el amor. Queremos creer en las segundas oportunidades, en la posibilidad de que dos personas que se aman puedan encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Queremos creer en los finales felices, en las historias que nos hacen suspirar y que nos recuerdan que, a pesar de todo, el amor siempre vale la pena. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, de emociones y de historias que nos hacen soñar. Y por eso es tan apasionante. Quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan de esta historia, si creen que Can y Demet tienen futuro juntos, o si prefieren que cada uno siga su camino. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué es lo que más les emocionó de la noticia del 6 de septiembre? ¿Qué esperan ver en el futuro de esta pareja? Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Estaré analizando todas sus opiniones y estaré comentando sobre las nuevas novedades de la historia de Can y Demet. Estén atentos a la próxima semana, porque prometo que habrá muchas sorpresas más. Hasta la próxima. Chao. Y no se olviden de soñar.